Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece al ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Julio Escobar, director de Ingelecon, hablando sobre ingeniería estratégica. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Julio Escobar, él es el gerente de Ingelecon y vamos a hablar con él de un tema muy innovador, de la ingeniería estratégica. Julio, mil gracias por aceptar esta invitación a Mercadeo con Voz. Qué bueno dar a conocer este tema que está tan innovador y que no sabemos de qué se trata. Bueno, primero que todo, buenas tardes Maritza, a ti, a toda tu comunidad, a toda la audiencia que nos va a escuchar el día de hoy. Y precisamente venimos a hablar de un tema muy novedoso para algunos. Hay organizaciones que, como te lo venía contando, han empezado a incursionar en este tipo de objetivos, que es realmente la ingeniería estratégica. Y para partir de una base muy importante, le explico siempre a todos mis clientes en la empresa cuando llegan que finalmente la globalización que viene acelerando todos los procesos de innovación tecnológica, muchas personas o muchos gerentes hoy en día lo veían como simplemente un término que involucra muchos mercados, pero realmente cuando hablamos de toda esta internacionalización, de toda esta innovación y de todos estos desarrollos tecnológicos que venimos abarcando el día de hoy, cabe resaltar que obviamente aparecen un grupo de herramientas para todas las organizaciones que en ningún momento buscan cambiar la identidad corporativa, pero que en todo momento están enfocadas a reducir el abismo que existe entre mi intención estratégica como empresario versus la ejecución, que es la realidad del proyecto. Es decir, muchas veces cuando nos enfrentamos a la realidad de todas estas innovaciones socioeconómicas, no podemos verlas únicamente en el mercado como una decisión económica, que digamos es el gran cambio que ha dado la ingeniería el día de hoy, ¿cierto? Hoy en día nos encontramos en las organizaciones unas índoles de corte transversal que van a lo largo de todas las organizaciones, que precisamente buscan impactar la organización no solo desde la decisión estratégica económica, desde la ingeniería, sino que buscan abarcar las decisiones ambientales y sociales. Es decir, si nos fuéramos hace unos 10 o 15 años atrás, cuando nosotros recién comenzamos en la compañía, todos los procesos y todas las decisiones estratégicas de la ingeniería se tomaban versus calidad contra un precio. Y esos precios objetivos que salían al mercado es con los que, digamos, todos competíamos. A raíz de esta aceleración de todos estos conceptos y todas las innovaciones que han salido al mercado, inteligencia artificial, todos estos conceptos de modelaciones financieras que vienen inclusive muchas veces apalancadas con instituciones internacionales, crearon dentro del cambio económico que las organizaciones tuvieran que empezar a pilotear y decidir hasta dónde querían ser inmersas dentro de este proceso de innovación. Entonces, un poco la ingeniería estratégica lo que busca implementar es que a la hora de cumplir con todos tus objetivos como gerente de una organización, que en todo momento nunca pierdas de vista que ya hay varios lineamientos, no puedes ir solamente a lo económico, es decir, a lo que es más barato, entre comillas. Hoy por hoy prevalece mucho la fortaleza ambiental, la fortaleza social, cómo impacto yo a mis empleados, a mis usuarios, a mis clientes, pero al mismo tiempo estamos buscando una función ambiental. Todo el mundo sabe que obviamente el cambio climático se está dando. Sí. Las ciudades hoy por hoy se calientan de una manera impresionante. De hecho, muchos empresarios cuando vienen a la ciudad de la eterna primavera
hacen un ya poco... no es tan eterna y ni tan primavera. Correcto, entonces me dicen como, uy, se calentó un poquito la eterna primavera y es precisamente ese cambio global que hay en la parte climática y que es de interés internacional, o sea, no es solamente nuestras organizaciones, son las organizaciones mundiales las que están buscando irnos de cara a ellos. Y cuando ponemos ese panorama ambiental, entonces la ingeniería cambia también. Claro. Entonces, cuando empezamos a enfocar desde la ingeniería ambiental, por ejemplo, entonces ya hoy hay un grupo de parámetros, hay un grupo de leyes nuevas. De hecho, en Colombia hemos visto un gran avance y un gran cambio en todo lo que es ingeniería solar, por ejemplo. Hoy por hoy ya estamos empezando a incursionar en energía mareomotriz, que también pues digamos es un gran cambio, y lo que estamos haciendo realmente es empezar a ser socialmente muy responsables tanto con la sociedad como con el medio ambiente. Entonces ese es un poco el concepto de ingeniería estratégica que se maneja hoy por hoy, y al mismo tiempo, aparte de cumplir con diferentes objetivos estratégicos en todo lo que son los temas empresariales, hay una parte muy bonita también que es paralela y que va de igual importancia con toda la ingeniería estratégica, y es las necesidades finales del cliente. Entonces, claro, vos vas hoy por hoy a una constructora y en anteriores ocasiones tú simplemente veías un plano y sobre ese plano unos metros cuadrados, y si a ti te gustaba lo cogías y ya. Y si no, pues si a buscar. hacer modificaciones, y como ya era de plano, entonces usted puede hacerle pues algunas cositas. Es correcto. Hoy por hoy ha evolucionado de una manera impresionante. Hoy por hoy tenemos modelaciones en tercera dimensión donde tú puedes ingresar a tu copropiedad y evaluar si los materiales son los adecuados para tu familia, si cumple con las necesidades que tú vas a abarcar dentro de ese espacio. Y adicionalmente a eso, yéndonos un poco más allá a empresas que han avanzado muy fuerte, organizaciones que ya han, digamos, evolucionado y se han transformado organizacionalmente, incluyen inclusive las necesidades primarias de cada cliente. Entonces, antes de construir el edificio, te invitan y te dicen, Maritza, cuéntame qué necesidades tienes tú, cómo te gustaría vivir, qué tipo de calidad o qué tipo de concepto crees que te daría mayor bienestar, y empiezan a formar, digamos, una construcción basada en la necesidad del cliente. Exacto. Que me parece estupendo porque hoy por hoy, no solamente digamos a nivel residencial, también está a nivel comercial, ir donde cada cliente y decirle, cliente, ¿qué necesidades tiene? ¿Usted cómo podría operar mejor? Y muchas veces no es solo preguntar, también es participar de ese know-how y decirle, esta es nuestra experiencia, ¿por qué no evaluamos estos procesos y estas mejoras en la implementación, por ejemplo, de una nueva bodega o de un nuevo centro, una nueva planta, ¿cierto? Ajá. Nosotros mismos podemos hacer parte de esa transformación. Y en ese tema, digamos que en el tema familiar que se involucra ya, como si ha evolucionado tanto el tema del trabajo, que ya no es en una oficina, que ya no hay un sitio, sino que podemos trabajar desde la casa perfectamente. Entonces es también adecuar esos entornos del hogar a la oficina también, que se pueda convertir en un híbrido para estar bien en dos sitios. Es correcto. Y lo que acabas de mencionar es tan importante que inclusive los bancos han tenido que empezarse a modernizar. De hecho, en reuniones con bancos grandes que hemos tenido, realmente el componente financiero ha cambiado mucho. Ya hoy por hoy hablamos en Colombia de modelos Build to Suit y Build to Rent, que son dos modelos que vamos a desglosar un poco más, pero que finalmente lo que traducen es la manera en que se empiezan inclusive a correlacionar y hacer esa cohesión estratégica en ingeniería, tanto los creadores del know-how, que son los creadores del conocimiento, pero al mismo tiempo también nuestros contratistas, nuestros inversionistas y todo, digamos, todo el ecosistema que rodea siempre un proyecto. Entonces, me parece que es un punto interesante también. Julio, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Julio Escobar y la ingeniería estratégica.
Y antes del corte, Julio, hablabas de 2 modelos de negocios. Perfecto. Esos modelos de negocios, pues, esto es un tema nuevo e innovador, entonces pues a nosotros nos llama la atención esos 2 nombres, obviamente pues son en inglés, que es cómo se maneja, pero uno dice, bueno, ¿cuáles son esos modelos de negocio? Es correcto, y qué bueno, Maritza, que me preguntas, porque realmente es un tema tan novedoso que inclusive desde el sector financiero hemos visto que se han creado nuevas herramientas. Y realmente lo que traducen estos 2 modelos en el tema organizacional y de ingeniería, como llegaron a Colombia, es realmente la capacidad de empresas como las nuestras de abarcar las necesidades del cliente desde todas las dimensiones estratégicas, desde su ingeniería, para que esa empresa organizacionalmente pueda cumplir varios objetivos. El primero sería generar una mayor fuerza estratégica que le va a dar una mayor cohesión corporativamente hablando. Vamos a hablar de un tema también de eficiencia que traduce en varios componentes. Uno de ellos muy importante es la eficiencia energética de la que tanto se habla hoy en día, que tiene que ver con todas estas herramientas que tenemos hoy en día de generar energía a través de energías limpias y de energías renovables, ¿cierto? Tercero, vamos a tener una mayor rentabilidad, creatividad y por ende vamos a subir la competitividad organizacional. En este primer modelo que abarcamos, que tiene su denominación y su origen en inglés, que es Build to Suit, realmente la traducción literal sería como hacerlo hecho a la medida del cliente. Entonces, cuando uno dice cómo hacer ingeniería hecha a la medida del cliente, Maritza, muchas veces suena como un concepto muy ambiguo, pero sí, realmente es muy importante porque cuando tú empiezas a entender que el cliente tiene un sinnúmero de contratistas para poder generar toda una operación frente a un servicio o un producto, y tú empiezas a generar una plataforma de ingeniería para abarcar todas esas necesidades, financieramente es muy costoso. Entonces, claro, cuando uno va a este tipo de modelos, lo que busca el modelo es alivianar todo el concepto organizacional sin que la empresa o la organización pierda su identidad corporativa, pero que la responsabilidad frente a toda esa infraestructura y frente a todo ese know-how recaiga sobre unos expertos. Sí. Entonces, en este modelo financiero, normalmente los recursos vienen del extranjero o de inversionistas locales de alta confiabilidad, en donde las grandes corporaciones lo que hacen es un pilotaje, ¿cierto? O sea, hay un montón de innovaciones socioeconómicas, pero yo como gerente no sé cuál es mejor la una que la otra. Entonces, como para aterrizar un poco ese concepto, me gustaría hacerte un ejemplo y a toda nuestra audiencia, y es que en ciertos proyectos en Medellín empecé a notar con mucha prevalecencia que la iluminación de ciertas mega infraestructuras las empezaron a atar a una inteligencia artificial y a una robótica que operaba todos los edificios. Hasta ahí vamos muy bien, hace 10 años íbamos perfectos. ¿Qué pasó? Que conceptos como la iluminación, por ejemplo, se transformaron y de una manera muy rápida, inclusive el boom fue literalmente en China. Cuando llegó la tecnología LED en iluminación a Colombia por primera vez hace 15 años, la gente no entendía muy bien porque la gente venía acostumbrada al tubo fluorescente. Ajá. Entonces, o al bombillo. O al bombillo. Entonces, claro, todos los sistemas que venían amarrados a esta tecnología se volvieron obsoletos, sí, porque un tubo fluorescente que vale el doble y que muchas veces consume hasta 400 veces más. 400. En porcentaje, 400% más que una luminaria LED. O sea, mientras vos prendes una luminaria fluorescente, puedes prender 5 o 6 de la misma iluminación en LED. Obviamente el desbalance es muy grande. Total. En innovación tecnológica. Entonces a mí me decían clientes como, no, es que yo no puedo quitar la robótica de mi edificio porque es solo fluorescente. Y yo les decía, pero es un error estratégico, porque mientras en el LED vas a ahorrar X cantidad de recursos anuales y el proyecto se va a ir pagando solo, estás amarrado a una tecnología que hace 10 años era muy buena, pero hoy murió. Hoy ya no. Hoy ya obsoleta. No. Es obsoleta. Y sobre todo por costos. Y sobre todo por costos, que es lo primario dentro de los ahorros. Entonces, digamos que estas susceptibilidades de mercado, yo las llamo costos ocultos, ¿cierto? Esos costos operacionales ocultos que yo como gerente tengo, y es precisamente esa habilidad que debe tener el gerente de discernir muchas veces cuál tecnología debe prevalecer sobre cuál, sí, para poder ser acertados estratégicamente.
Entonces, como ese, hay muchos ejemplos y el Build to Suit realmente lo que hace es, venga señor cliente, usted quiere su planta, pero venga yo le muestro cómo se debe configurar su planta basado en los conceptos socioeconómicos de innovación de hoy. Entonces, usted quiere energía solar, usted quiere energías limpias, usted quiere ciertos atributos dentro de su compañía. Permítame, le mostramos y le modelamos inicialmente cómo es el comportamiento y cuáles son los beneficios y las ventajas, porque muchas veces también incurrimos en la desventaja de irnos hacia el otro lado, ¿cierto? Ya todos queremos energía solar, entonces simplemente lo ponen sin investigar, muchas veces vemos que las instalaciones no son las adecuadas y finalmente también ese know-how hay que protegerlo. Entonces la invitación muchas veces para las organizaciones que están en este momento transformándose a través de todos estos canales de aplicativos, de inteligencia artificial, de todas estas situaciones, es evaluar desde la ingeniería estratégica quién nos puede acompañar en esa toma de decisiones que nos permitan no solamente tener lo mejor de la tecnología y de toda esa aceleración tecnológica, sino que al mismo tiempo nos permita configurar nuestra mejor estrategia para nuestros empleados, para el impacto social y para el impacto ambiental. Julio, este hecho a la medida, este Sí. Build to Rain, Suit. to Shoot, este Shoot, Rain es el otro. El Rain es el que vamos a hablar correctamente. Este hecho a la medida tiene un costo diferente. Correcto. Pero un retorno también muy diferente. Correcto. Qué bueno que lo mencionas porque efectivamente es tan impresionante la modelación financiera que toda la responsabilidad frente a la infraestructura queda depositada sobre el inversionista, que es quien tiene el know-how para hacer ese acompañamiento. Pero los retornos son muy grandes por dos factores. El primero es que el cliente final nunca se posesiona sobre la infraestructura, es decir, el cliente la utiliza, pero en cualquier momento puede salir, en cualquier momento puede cambiar de lugar, dependiendo, por ejemplo, muchas veces el POT de las ciudades va cambiando y uno como empresa dice como, bueno, ¿y a dónde me muevo? Estoy con todo este montón de activos, precisamente para evitar todas esas responsabilidades corporativas que muchas veces son una carga financiera muy grande en las empresas. Cuando le delegamos a través del Build to Suit financieramente a estas entidades, como te digo, la responsabilidad recae sobre ellos. Entonces los mantenimientos, los permisos, las gestiones, encontrar los lotes, encontrar la construcción, los materiales adecuados, todo recae sobre el inversionista que es el experto en know-how. Entonces el cliente realmente está dedicado a hacer lo que a él le produzca plata, en donde está su know-how, que es su core business, y puede relegar esta información sobre el otro. Ahora bien, ¿por qué el retorno se vuelve tan interesante como lo mencionabas? Porque yo como corporación, como empresa, como organización, no tengo que ir a un banco a que me presten, no tengo que sacar gran liquidez de mi empresa, no tengo que apalancarme en ningún sistema financiero. Lo único que yo hago es delegar esa responsabilidad. El inversionista lo que hace es crear un canon de arrendamiento donde incluya absolutamente todo, desde computadores, inmobiliario hasta adecuaciones y todo lo que es el concepto de la bodega y el lote. Y tú simplemente desde tu productividad pagas un canon de arrendamiento muy cómodo, que simplemente lo único que buscamos siempre a través de los inversionistas es que sea mucho más óptimo que inclusive ser propietarios de la bodega en términos financieros. Entonces, claro, el ahorro es el doble, porque no solo no estás sacando liquidez y plata para ponerla y pararla en una bodega, sino que al mismo tiempo le estás quitando toda esa responsabilidad de mantenimiento, de mantener esa bodega, que los POT van cambiando, que la ciudad se movió, que ya no tengo permiso, que sí tengo permiso. Entonces es muy interesante porque toda la responsabilidad está en el inversionista. Y es muy agradable porque los inversionistas siempre son de alta confiabilidad y lo que hacen ellos es realmente un desarrollo inmobiliario. Entonces tú lo ves hoy por hoy, uno llega acá a Medellín, a Provenza, y de una casita en cualquier punto, cuando tú vuelves a los 2 meses hay un edificio grande con un rooftop. Y un hotel. Y un hotel. Entonces muchas veces la gente me pregunta como, ¿de dónde salió ese hotel? ¿De dónde salió? ¿Por qué tiene ese nombre? Entonces ahí es donde empiezan a jugar los inversionistas con ese know-how y esa experticia, y lo único que hacen es, a través del Build to Suit, generar esa modelación y apoyar al cliente final, o hacen un híbrido. Ese híbrido, ¿cómo funciona? Mucha gente creo que hoy en día se siente afín a esos temas, y es que hacen parte de la productividad, es decir, te venden acciones sobre todo lo que tiene que ver con el core business del negocio. Entonces, por ejemplo, tú creas un hotel,
muchas personas compran la habitación, Habitación. pero realmente el activo nunca es tuyo. Tú simplemente lo que percibes es una utilidad sobre esa habitación y unos derechos sobre ese servicio, pero realmente el activo nunca es tuyo. El activo siempre es del dueño o el desarrollador inmobiliario. Entonces es una forma, mira, que es muy compartida hoy en día de generar unas infraestructuras muy interesantes sin necesidad de uno afectar su bolsillo o de implicar unos riesgos tan grandes para una persona que no tenga el know-how correctamente. Bien interesante. Vamos a ir a un corte, Julio, y ya regresamos. Excelente. Regresamos a Mercadeo con Vos y Julio Escobar hablando sobre la ingeniería estratégica. Julio, ya vimos uno de los modelos de negocios, nos falta el otro modelo de negocio. Correcto. Este otro modelo es inclusive un poco más novedoso. Muchas veces inclusive cuando se ofrece en el mercado hay que hacer un acompañamiento inclusive desde el concepto para poder apoyar las organizaciones, y es el famoso Build to Rent. En el famoso Build to Rent ya todo, digamos, esta responsabilidad que en el modelo Build to Suit ya hablamos que se le delega al inversionista, se genera una nueva figura y es la siguiente. Cuando yo tengo un modelo Build to Rent, puedo dentro de mi contrato marco desglosar unos acercamientos especiales, ¿cierto? Entonces, la diferencia grande entre Build to Suit y Build to Rent, a pesar de que son muy similares, es que en el Build to Rent aparece una nueva figura y es la opción de compra. Es decir, muchas organizaciones, cuando toman estas decisiones estratégicas de ingeniería en construcción frente a todos sus procesos internos, muchas veces también quieren hacer parte de ese activo finalmente, es decir, liberar toda esa participación de mantenimientos y estar tranquilos frente a ese concepto del Build to Suit, pero finalmente cumplidos unos años en los cuales el inversionista ya amortizó todos esos recursos y todo ese desarrollo que se hizo, ¿cómo entro yo a negociar con esa organización para apropiarme del activo? Ahí, no soy solo inversionista, sino que tengo al final opción de compra, o es distinto. Muy parecido a un leasing. Eso te iba a decir, es como para poderlo entender, como ya uno tiene mentalmente posicionado el leasing, entonces uno dice, bueno, esto puede ser una figura parecida al leasing. Correcto, realmente es inclusive muy parecido. Cuando lo hablamos con los clientes conceptualmente hablando, inclusive a veces hacemos referencia a esa parte del leasing más desde el contexto internacional que local, pero finalmente esa es la traducción, es decir, yo abarco todas las necesidades de mi cliente, le retiro toda esa responsabilidad que inclusive se vuelve muy costosa, porque cuando una organización hace café, pero tiene que salir a comprar máquinas o paneles solares, muebles, computadores, son un montón de detalles que finalmente en el día a día se vuelven muy abrumadores en la operación de una organización. Entonces, cuando tú ya le delegas toda esa responsabilidad y el experto en el know-how con toda su inversión viene y te propone el Build to Rent, realmente lo que es muy consciente de vamos a generar esa transformación organizacional, que ellos ahorren y que ellos vean inclusive las capacidades del modelo, y al final se crea una cláusula en la cual se pacta un precio de salida. ¿Por qué es muy importante este modelo Build to Rent a diferencia del modelo Build to Suit? La diferencia es que cuando tú pactas esa opción de salida o cuando pactas esos términos de la opción de salida para el cliente, también para el cliente es transparente que durante toda esa modelación financiera o durante toda esa cohesión que se va a hacer entre ambos lados, inversionista-cliente, en el punto de vista financiero, en todo momento para el cliente es transparente que todas las decisiones estratégicas frente a la ingeniería van a recaer siempre finalmente sobre el cliente final. Entonces, por ponerte un ejemplo, hace más o menos unos 15 años atrás, a uno le hablaban de energía reactiva y realmente muchos clientes
conceptualmente los ingenieros la entendían, pero nunca se hacía nada frente a ella, porque la gente decía, bueno, eso no es como un concepto. Sí. Hoy en día, cuando tú vas en tus servicios públicos y hablamos de energía reactiva, inclusive muchísimos clientes llegan a nosotros desesperados literalmente porque les cobran sanciones, y esas sanciones muchas veces exceden hasta el 50% de lo que vienen pagando mensualmente. Es decir, si yo estoy pagando mensualmente 10 pesos y me llega una sanción de 5 pesos, entonces los clientes llegan desesperados a mi empresa a decir, Julio, ¿qué es esto de energía reactiva? ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué nos están cobrando? Entonces mira que muchas veces desde lo organizacional se pierde ese poder, porque como el gerente no está enterado de la evolución y el mercado cómo va evolucionando, mira que se despistó y lo sancionaron, entonces tiene que tomar medidas correctivas a priori y corriendo. Entonces ahí es donde se vuelve muy costosa la ingeniería, mientras que cuando tú estás de la mano de estos inversionistas y estos desarrolladores inmobiliarios expertos, primero no solo estás ahorrando plata, sino que al mismo tiempo desde todo lo que es operación también te estás ahorrando unos riesgos políticos, económicos y de mantenimiento que están ocultos, que el gerente no los ve, pero que mira que pueden pasar en cualquier momento. Mientras que muchas veces estos inversionistas ya tienen la tecnología para controlar la energía reactiva, simplemente lo que hacen es ponerla desde el principio, entonces no hay ningún riesgo nunca, mientras que muchos clientes al desconocerlo nunca le prestan atención porque ni siquiera está en el radar. Entonces digamos en este modelo Build to Rent lo interesante es precisamente eso, que el abismo que existe entre toda la intención que yo tengo como gerente y todo lo que yo quiero transformar se reduzca versus la ejecución real. Porque muchas veces también tengo muchos clientes que me dicen, no, Julio, yo quiero energía solar, pero los techos, por ejemplo, no están adecuados para recibir energía solar. Son techos viejos de asbesto que tienen una normatividad inclusive que es ilegal porque ya es un material que está obsoleto y que nos hace daño. Entonces mira que tú estás afectando la salud de tus empleados. Es un techo que como infraestructura ya está old fashion, ya murió por completo. Y finalmente no puedes ni siquiera generar transformación social porque tu techo no cumple con los requisitos para hacerlo. Entonces muchas veces... Entonces mira que ahí es un cambio completo. Y eso es lo bueno, que el modelo Build to Rent inclusive hoy en día viene apalancando proyectos, por ejemplo, de energía solar. Entonces, en energía solar, simplemente la palabra la transforman y la ponen un poco más detallada y es el famoso modelo PPA, ¿cierto? Entonces, cuando a ti te hablan de energías alternativas o energías limpias y te hablan de un modelo PPA, básicamente, Maritza, lo que te están diciendo es, viene un experto que conoce de todo y te va a cambiar todo lo que necesites para poder hacer realidad el proyecto. Y tú no vas a sacar un peso de tu bolsillo. Lo único que se hace es que se correlaciona los ahorros que va a tener organizacionalmente el cliente y se los va a entregar a través pues, de una negociación finalmente al inversionista. Entonces, ambos ganan. Tú estás ahorrando, estás transformando tu empresa, te vuelves más competitivo. Y de cara a la sociedad, Maritza, tenemos que ser claros. Hoy en día, cuando tú hablas de energías limpias, a la gente le agrada mucho. Organizacionalmente es un plus impresionante. De hecho, la gente, hasta los mismos empleados se apropian del concepto porque es un tema que ya no es desconocido para las personas. Entonces, me parece que esa responsabilidad se ha vuelto hasta una ficha en el ajedrez corporativamente hablando. Se vuelve un tema interesante, sin mencionar que hay unos recursos especiales en instituciones, en bancos, para inclusive captar más recursos y volverse más competitivo aún. Julio, como lo habías predicho, nos va a quedar faltando tiempo. Correcto. Y para otro programa vamos a tener, o para varios programas vamos a tener tema, porque ya se nos acaba lamentablemente el tiempo y nos toca disfrutar, entendiendo y conociendo tus redes sociales o la página web, o donde podemos profundizar más en este tema. Sí. Bueno, actualmente, Maritza, agradecerte obviamente esta invitación. Es un tema muy novedoso y por supuesto que estaremos acá en nuevas invitaciones. A todos nuestra audiencia pueden seguirnos en las redes de Instagram de Inelecon. Inelecon Ingeniería sale tal cual en Instagram. Nuestra página web www.inelecon.com. Y obviamente tenemos pues Facebook y todas las redes sociales inmersas dentro del Instagram para que puedan seguir nuestros proyectos, para que entiendan todos estos modelos Build to Suit y Build to Rent y que ustedes mismos también entiendan hasta dónde pueden llegar organizacionalmente con todos estos acompañamientos de infraestructura.
Julio, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Disfrutamos mucho este tema y aprendimos cantidades. Eso Y era lo nos quedan importante. demasiadas inquietudes también, También. porque hay que seguir profundizando en esto. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Adicionalmente, los martes estamos en el canal.co a la 1 de la tarde. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.